El espectro del espinazo del diablo. Testimonios de traileros en la Sierra de Durango. En México hay carreteras que imponen respeto desde el nombre. El Espinazo del Diablo es una de ellas. No es un simple tramo entre Durango y Mazatlán. Es un camino que, por su altura y sus 3000 curvas, parece desafiar la paciencia y la cordura de cualquiera que se atreva a cruzarlo de noche. Los traileros lo conocen bien. Saben que cada curva es una trampa y que el más mínimo error puede mandarlos al barranco. Pero no todos los peligros están en el pavimento. Hay quienes aseguran que en ese lugar uno no está solo, aunque viaje sin copiloto. Lo escuché primero en boca de Julián, un chofer con 20 años en carretera. Me contó que la primera vez que pasó de madrugada sintió algo extraño. No era cansancio ni nerviosismo. Era como si alguien lo observara desde el monte. Decía que mientras maniobraba para no caer en una curva, alcanzó a ver por el retrovisor una figura parada justo en medio de la neblina. Al principio pensó que era un compañero esperando aventón. Bajó la velocidad, pero la figura nunca se movió. Cuando volteó por completo para mirarla, ya no había nada. Otro conductor, apodado El Güero, me relató algo parecido. En su caso, fue en una noche despejada, sin neblina. El cielo estaba claro y la carretera vacía. Él asegura que, en una curva cerrada, vio a un hombre de traje negro que levantaba la mano como pidiendo que lo llevaran. Iba tan elegante que hasta parecía que venía de una boda. Dijo, el detalle que más le quedó grabado fue que sus zapatos brillaban como recién boleados, algo que no tenía sentido en un tramo de tierra y piedra. Lo más inquietante es que, al pasar a su lado, el supuesto hombre no tenía rostro. Era como una mancha oscura, lisa, sin ojos ni boca. Me dieron ganas de frenar, pero el puro instinto me dijo que siguiera, confesó. No todos lo cuentan como una aparición nítida. Hay traileros que hablan de sombras que se cruzan de un carril a otro, como si alguien corriera en plena madrugada. El problema es que esas sombras provocan reacciones inmediatas. Uno mueve el volante para esquivar, y en una carretera como esa, una maniobra brusca puede costar la vida. Hubo un caso que se volvió casi leyenda entre camioneros, un conductor que juró haber visto a un niño con pelota en mitad del camino. Dio un volantazo para evitarlo y terminó en un barranco. Cuando fueron a rescatar el camión, no encontraron huellas de ningún niño, solo los restos del tráiler destrozado. Los ingenieros que trabajaron en la construcción del Espinazo tienen sus propias historias. Algunos bromearon con que para terminarlo tuvieron que hacer un pacto con el mismísimo diablo. No es raro escuchar que, durante la obra, los trabajadores se quejaban de ver cosas entre los árboles. Hombres que aparecían y desaparecían, cercanías lejanas que no venían de ningún compañero. Incluso circula el rumor de que varios obreros renunciaron porque decían que los seguía un perro negro enorme, que no ladraba, solo caminaba detrás de ellos en silencio. Si uno lo piensa fríamente, el Espinazo del Diablo reúne todos los elementos para que la mente juegue malas pasadas. La altura, la neblina espesa, la soledad del monte y la tensión de manejar 3000 curvas. Sin embargo, las coincidencias son demasiadas. No es un solo testimonio aislado, son decenas. Trailero tras trailero, con relatos parecidos aunque no se conozcan entre sí. Una vez acompañé a mi tío, también chofer de tráiler, en un viaje nocturno por esa carretera. Yo tendría unos 18 años. Íbamos platicando para que no le ganara el sueño, cuando de pronto dejó de hablar a mitad de frase. Lo vi apretar el volante con fuerza y pegarse al carril contrario. Pregunté qué pasaba, pero no contestó. Pasaron unos segundos eternos. Luego me dijo, «Nada, olvídalo». No insistí. Tiempo después, ya en confianza, me confesó que había visto a una mujer de pie en la orilla, con un vestido largo que casi tocaba el suelo. Según él, le levantó la mano como saludando, pero no tenía brazos. La fama del Espinazo no se limita a las historias de fantasmas.
También hay quienes aseguran haber sentido cosas físicas. Un trailero de Torreón me relató que, al quedarse parado en una curva por una falla mecánica, escuchó cómo alguien tocaba la puerta del tráiler. 3 golpes secos, claros, como de nudillos. Al asomarse por la ventana con linterna en mano, no había nadie. Minutos después, la misma puerta se sacudió con fuerza, como si alguien intentara abrirla a la mala. Encendió el motor de golpe y avanzó con lo que quedaba de potencia. «Prefiero quedarme varado en otro lado, pero no en ese tramo», me dijo. Incluso los lugareños que viven en rancherías cercanas recomiendan no viajar de noche por ahí. Una señora mayor me contó que cada cierto tiempo encuentran veladoras prendidas en la orilla del camino, sin que nadie sepa quién las deja. Algunas veces, junto a esas veladoras, aparecen cruces improvisadas de madera. Ella asegura que no todas son para recordar accidentes, sino para mantener contento al dueño del camino. Hay traileros que le ponen humor al asunto, pero siempre con respeto. Dicen que el Espinazo tiene casetas invisibles. Si te portas mal, si viajas con mala fe o con coraje, el diablo te cobra con un susto o un accidente. Muchos, antes de iniciar el recorrido, hacen una oración rápida, aunque no sean particularmente religiosos. Otros llevan amuletos, estampitas, medallas, hasta una herradura colgada en la cabina. Lo curioso es que más de uno afirma que, después de rezar, la carretera se siente más ligera, menos tensa. Yo mismo, cada vez que escucho estos relatos, termino con la piel erizada. No se trata solo de miedo, sino de respeto, porque si algo queda claro es que el Espinazo del Diablo no perdona descuidos. Uno puede ser escéptico con lo sobrenatural, pero nadie puede negar que ese camino se ha cobrado demasiadas vidas. Los fantasmas, reales o no, parecen recordárselo a quienes pasan. Cuando le pregunté a Julián si volvería a manejar por ahí de noche, me respondió con un silencio largo. Al final dijo, «Sí, porque es mi trabajo, pero nunca bajo la guardia, y si vuelvo a ver algo, haré como que no vi nada». El Espinazo del Diablo sigue siendo un punto de paso obligado para quienes transportan mercancías entre el Pacífico y el norte del país. La carretera moderna lo ha hecho menos peligroso, pero la vieja ruta aún guarda esa fama. Los traileros nuevos escuchan las historias y al principio se ríen, pero tarde o temprano, después de un viaje nocturno, regresan con otra cara. Ya no se burlan, se unen a los que hablan en voz baja, compartiendo lo que vieron o sintieron. No sé si de verdad hay un dueño vigilando ese tramo, alguien que cobra con miedo lo que se atrevieron a construir. Lo que sí sé es que en ese camino el aire pesa distinto y las noches parecen más largas. Quien lo recorra, tarde o temprano entenderá por qué le llaman así. Así que si alguna vez te toca manejar por el Espinazo del Diablo, escucha lo que dicen los viejos traileros. Respeta la carretera, no te confíes y, si ves algo raro, no te detengas. Puede que solo sea la neblina jugando con tus ojos. O puede que hayas tenido la mala suerte de encontrarte con el verdadero dueño del camino. Kilómetro 11 a 40. La dama de blanco que aborda taxis en la laguna. Buenas noches, mi gente de rutas desoladas. Hoy quiero compartirles una de esas historias que, aunque muchos ya la han escuchado de pasada, siempre vuelve a ponerle la piel de gallina a quien la recuerda. Hablo de la famosa leyenda del kilómetro 11 a 40 en la carretera que une a Torreón con Gómez Palacio, un tramo que desde hace décadas arrastra un silencio incómodo, como si la tierra misma guardara un secreto que no quiere revelar. La historia comienza en los años 30, cuando la carretera aún no estaba completamente asfaltada. Era un camino de terracería difícil, con baches profundos y curvas cerradas que parecían diseñadas para tentar a la muerte. En esa época, circular de noche por el 1140 era casi un reto personal, un desafío a la oscuridad y a la suerte. Los primeros rumores hablan de un accidente terrible, un automóvil que se desbarrancó
en una de esas curvas imposibles, llevándose consigo a una joven mujer vestida de blanco que viajaba como pasajera. Dicen que su cuerpo nunca fue encontrado, solo el vehículo destrozado, y que desde entonces el kilómetro quedó marcado. La gente empezó a contar que, en las madrugadas, una silueta femenina se aparecía en la orilla de la carretera, inmóvil, esperando. Algunos camioneros aseguraban que si pasabas y no te detenías, la figura simplemente desaparecía entre la neblina, pero si tenías la osadía de ofrecerle un aventón, la cosa se ponía peor. El relato más famoso es el de un taxista de los años 50. Era un hombre que trabajaba de noche, acostumbrado a todo tipo de pasajeros y carreteras solitarias. Una madrugada, mientras conducía por el 1140, vio a una joven de vestido blanco, parada junto a las vías del tren. Pensó que sería una de tantas chicas que regresaban tarde de algún baile en la región. Disminuyó la velocidad, pero algo en la manera en que ella permanecía inmóvil, con el rostro apenas iluminado por la luna, lo hizo estremecerse. Sintió un peso extraño en el pecho y decidió acelerar, dejándola atrás. Lo que nunca esperó fue que, apenas unos metros más adelante, al revisar por el espejo retrovisor, la joven ya no estaba en la orilla de la carretera. Estaba sentada en el asiento trasero, mirándolo fijamente y sonriendo, como si lo conociera de toda la vida. El chofer juró que el aire se volvió helado de golpe. Apretó el volante con tanta fuerza que le dolieron los nudillos. Dice que intentó hablarle, pero no salió sonido alguno de su garganta. Solo escuchaba el motor forzado y su propio corazón. De repente, al cruzar el viejo paso del tren, la visión se deshizo. El asiento estaba vacío. El taxi volvió a la normalidad y el hombre juró que nunca más conduciría solo por esa carretera. Lo cumplió. Pidió traslado de ruta al día siguiente. Pero su relato se regó como pólvora entre los choferes de Torreón y Gómez Palacio, y así la leyenda de la Dama de Blanco tomó fuerza. A lo largo de los años, más testimonios fueron sumándose. Un trailero contó que, a medianoche, cuando la neblina cubría todo y apenas alcanzaba a ver las líneas amarillas del asfalto, una mujer de pelo largo le hizo la parada. Iba descalza, con un vestido de encaje antiguo. Él, conmovido, se detuvo para llevarla al pueblo más cercano. Durante varios kilómetros, la muchacha no dijo palabra, solo miraba por la ventana. Cuando él intentó preguntarle hacia dónde iba, la vio girar la cabeza lentamente y sonreír. Su cara, según él, no tenía brillo, como si no hubiera sangre corriendo por sus venas. El hombre confesó que casi pierde el control del tráiler. Cuando pasaron frente al mismo cruce ferroviario, ella simplemente se desvaneció. El asiento quedó frío y húmedo, como si hubiera llovido adentro de la cabina. Otro taxista, don Pedro, me lo contó entre sorbo y sorbo de café en una fonda de la carretera. Me dijo que a él también lo paró esa mujer. Se subió callada, hijo. No me pidió nada. Solo se quedó viendo hacia adelante. Y cuando íbamos llegando al kilómetro 11, sentí que el motor se me apagaba. Frené de golpe y ya no estaba. Lo más extraño, añadió, fue que en el asiento encontró un velo blanco, como de novia, empapado de un olor a flores marchitas. Guardó el velo durante años, hasta que una noche despertó y lo vio colgado en la ventana de su casa, aunque él juraba haberlo dejado en un cajón. Asustado, lo quemó en el patio. Desde entonces, según él, no volvió a soñar con la muchacha. En los archivos de El Siglo de Torreón quedaron registrados al menos 2 accidentes mortales en esa zona durante los años 30. En ambos casos se hablaba de jóvenes mujeres que viajaban en la madrugada. La carretera, con sus curvas cerradas y su cercanía a las vías del tren, era un sitio peligroso. Algunos dicen que la Dama de Blanco no es más que un eco del miedo colectivo, una forma en que la memoria de esas muertes se niega a desaparecer. Otros, sin embargo, aseguran haberla visto con sus propios ojos, incluso en tiempos recientes. Una noche de 1987,
Un conductor de autobús de pasajeros relató que una mujer le hizo señas para detenerse. Él, acostumbrado a estas historias, decidió parar. Pensé que era una broma de mis compañeros. Ya sabes cómo somos los choferes, siempre con ganas de espantarnos entre nosotros, me confesó años después. Pero cuando la mujer se subió, todos los pasajeros la vieron. Iba vestida como para una boda, muy seria, con la mirada perdida. Nadie dijo nada, como si algo nos hubiera congelado la voz. Apenas cruzamos el paso del tren, ya no estaba, ni las puertas sonaron al abrirse. Los pasajeros bajaron asustados en la central y juraron no volver a viajar de noche por ese camino. Algunos, incluso, cambiaron de ciudad con el tiempo, convencidos de que lo que vieron no fue un simple sueño colectivo, sino algo que seguía allí, atado al lugar. Una de las historias más inquietantes me la narró un joven que entonces apenas empezaba a trabajar como conductor de plataforma en la región. Una madrugada de julio, recibió una solicitud de viaje en la aplicación. La ubicación de recogida, kilómetro 11 a 40. Pensó que era una broma, pero aceptó por curiosidad. Al llegar, vio una figura femenina a lo lejos, inmóvil. Al detenerse, la aplicación marcó pasajero a bordo, sin que él hubiera presionado nada. Miró al asiento trasero, y ahí estaba ella. No recordaba haber abierto las puertas, pero la mujer ya lo observaba en silencio. Condujo con el estómago hecho un nudo. Intentaba hablarle, preguntarle a dónde iba, pero la pasajera solo sonreía. El teléfono, que aún tenía abierta la aplicación, empezó a reproducir una canción antigua, como de radio vieja, aunque no había ninguna señal. Cuando llegaron al cruce del tren, la música se cortó de golpe. El joven juró que alcanzó a ver, a través del espejo, cómo la mujer desaparecía dejando un leve vaho en el cristal. Me bajé temblando, me dijo, y cuando revisé el historial del viaje en la aplicación, no había nada, como si jamás hubiera existido. Los viejos de la laguna cuentan que la mujer de blanco fue una novia que murió camino al altar. Otros dicen que era una pasajera que se enamoró de un chofer y que tras ser rechazada decidió lanzarse a las vías. También hay quienes aseguran que es un alma que busca advertir a los conductores de lo que está por suceder en ese tramo. Lo cierto es que los accidentes no cesaron. Incluso hoy, los lugareños hablan de tráileres volcados sin explicación, de choferes que juran haber sentido un peso en la cabina antes de perder el control. Un ex policía de tránsito me narró que, en una guardia de madrugada, vieron cómo un taxi se detuvo en seco frente al paso del tren. Cuando llegaron a auxiliar, el chofer estaba pálido, con los ojos desorbitados, repitiendo que ella estaba aquí. Nadie más vio nada. El hombre abandonó el taxi esa misma noche. En los cafés cercanos al kilómetro 11-40, los relatos se cuentan como advertencias para los novatos. Algunos se ríen, otros bajan la mirada y hacen la señal de la cruz. Lo curioso es que casi todos coinciden en un detalle. La mujer siempre aparece poco antes de la medianoche, en el mismo punto, con el mismo vestido blanco y esa sonrisa que nadie sabe cómo describir. Yo mismo he pasado por ahí en más de una ocasión, siempre de madrugada, siempre con ese miedo que se te mete en el cuerpo aunque no quieras. El tramo parece normal durante el día, con sus cerros bajos y la carretera perdiéndose en el horizonte. Pero cuando cae la noche, las luces del tráiler apenas logran abrirse paso entre la bruma y los rieles oxidados del tren parecen brillar como huesos al descubierto. A veces, incluso sin ver nada, uno siente que alguien lo observa desde la orilla. Muchos choferes prefieren dar vuelta larga para evitar ese pedazo de carretera. Otros, los que no tienen opción, tocan el claxon 3 veces al pasar por el kilómetro 11-40, como si ese ritual fuera suficiente para mantener a raya lo que sea que aparezca ahí. Unos dejan flores o veladoras en la orilla, convencidos de que la dama de blanco no es un demonio, sino un alma que todavía no encuentra paz.
Al final, lo cierto es que esa leyenda forma parte del paisaje de la laguna. El kilómetro 11-40 no aparece en ningún mapa como un lugar maldito, pero basta hablar con los choferes de la zona para que alguien saque el tema. No importa cuántas veces se repita la historia del taxista de los 50, siempre habrá un nuevo detalle, una nueva voz que asegura haberla visto hace poco. Y así, entre relatos y silencios incómodos, la figura de la dama de blanco sigue viajando de noche, subiendo a taxis y bajándose sola en medio de la nada. Yo no sé si volvería a detenerme si la viera. Tal vez el miedo me gane, tal vez la curiosidad sea más fuerte. Pero cada vez que paso por ahí y veo la señal de kilómetro 11-40, siento ese mismo escalofrío que describieron los viejos choferes. Y aunque no crea en fantasmas, bajo la velocidad, toco la bocina y me digo a mí mismo: por si las dudas, mejor respetar a los muertos. Jugadores del más allá. La carretera Celestún-Yucatán y el equipo que nunca llegó. En Yucatán hay un tramo de carretera que parece tranquilo a primera vista. La cinta asfáltica que conecta Mérida con Celestún serpentea entre manglares y planicies donde el calor se pega como una manta húmeda. Los lugareños dicen que el camino es sencillo, sin grandes curvas ni montañas que compliquen la ruta. Sin embargo, quienes lo transitan de noche saben que no es una carretera cualquiera. Dicen que allí caminan todavía los jugadores de un equipo de fútbol que jamás llegó a su destino. La historia empieza hace décadas, cuando un camión lleno de muchachos uniformados se volcó en una de esas rectas interminables. El chofer perdió el control. Algunos hablan de un neumático reventado, otros de un animal cruzando de golpe. Lo único seguro es que el vehículo terminó fuera del camino y que ningún pasajero salió con vida. El accidente dejó a toda una comunidad marcada, porque aquellos jóvenes iban a disputar un partido importante que nunca se jugó. Desde entonces, la carretera a Celestún carga con un rumor que se ha convertido en advertencia. Los traileros que recorren la península, curtidos en jornadas de desvelo y rutas largas, han sido los primeros en hablar de ellos. Dicen que entre las 2 y las 3 de la madrugada es común ver figuras caminando a un costado de la vía. No son sombras borrosas ni bultos sin forma. Se distinguen como personas jóvenes, vestidos con shorts, camisetas deportivas y calcetas altas. A veces van en grupo, otras veces uno solo se adelanta, como si llevara prisa. El detalle que más pone la piel de gallina es que no parecen pedir ayuda ni levantar la mano. Solo caminan, como si tuvieran muy claro a dónde van. Un camionero de Progreso relató que una madrugada, de regreso de Campeche, vio a 6 muchachos formados en línea, pegados al acotamiento. «Traían hasta el balón, compadre», dijo después en una fonda, jurando que lo que vio no podía explicarse de otra manera. Según él, el balón rebotaba en las manos de uno de ellos, pero jamás se escuchó el golpe contra el pavimento. Cuando volteó por el retrovisor, ya no había nadie. Ni rastro de huellas, ni polvo levantado, solo la carretera vacía, iluminada por sus propios faros. Los taxistas que hacen servicio nocturno a los pueblos costeros también tienen sus versiones. Uno cuenta que levantó a un joven en short deportivo, justo en la entrada a Nohuayún. El pasajero no habló, ni dio indicaciones claras, pero señaló con la mano hacia adelante. El chofer condujo unos 15 minutos hasta darse cuenta de que el asiento trasero estaba vacío. El espejo retrovisor le devolvió solo su propio rostro sudado. Frenó en seco, bajó a revisar y encontró en la tela del asiento una mancha de lodo fresca, como si alguien se hubiera sentado empapado. Los habitantes de Celestún, acostumbrados a los relatos de pescadores y marineros, no se sorprenden tanto. Muchos aseguran que los muertos se quedan cerca de donde cayeron, sobre todo si su viaje quedó incompleto. Un anciano del puerto contaba que de niño escuchó a su padre hablar del camión volcado y que desde entonces él mismo, en más de una ocasión, vio luces que parecían linternas en el monte.
como si alguien buscara su camino de regreso hacia la carretera. La policía municipal, por supuesto, niega estas cosas. Para ellos son solo habladurías, invenciones que crecen con el tiempo. Pero la realidad es que cada cierto número de meses, algún conductor llega al pueblo diciendo lo mismo, que se topó con un grupo de muchachos caminando, todos vestidos igual, todos callados, todos desapareciendo al pasar unos metros. No se trata de gente perdida, ni de borrachos que se desviaron del camino. Es un patrón demasiado claro, demasiado repetido. Lo más inquietante ocurre en temporada de lluvias. Los traileros dicen que el calor húmedo y el vapor del asfalto crean espejismos. Algunos, al entrar en ese tramo, juran ver a todo un equipo formado a la orilla, como si estuvieran listos para abordar de nuevo un autobús que nunca llegará. Otros aseguran escuchar un golpe metálico, como un balón pegando contra la portezuela del tráiler, aunque al revisar no hay daño alguno. Una vez, un chofer de camión turístico decidió frenar para ayudar a un grupo que creyó eran estudiantes varados. Bajó del vehículo y gritó para preguntar si necesitaban aventón. Lo que recuerda es que el silencio fue absoluto, que no se oyó ni el zumbido de los mosquitos en el aire. Cuando alzó la mirada, los jóvenes ya no estaban. Dicen que regresó a su cabina temblando y que desde entonces no vuelve a manejar de noche hacia Celestún. La gente del lugar no evita hablar de esto, pero lo hacen con respeto. Para ellos, esos muchachos siguen buscando su partido, su destino truncado. En más de una cantina, al calor de unas cervezas, alguien afirma que reconoció el número en las camisetas, dorsales descoloridos que apenas se distinguen bajo la luz de los faros. Alguno recuerda haber visto hasta un portero con guantes colgando del pantalón corto. No es un relato que cambie de forma cada vez. Es siempre el mismo equipo que nunca llegó. En los pueblos aledaños, las madres aconsejan no viajar de noche por esa carretera, no por miedo a un asalto, sino porque temen encontrarse con quienes ya no deberían andar allí. Los taxistas, cuando llevan pasaje en la madrugada, pisan el acelerador justo en ese tramo y prefieren no mirar hacia los lados. Si los ves, se te quedan en la cabeza toda la vida, dicen. Uno de los testimonios más repetidos viene de un pescador que asegura que, en cierta ocasión, vio a un grupo de jóvenes llegar hasta la playa, todavía con uniforme. Estaban mojados, como si hubieran caminado desde muy lejos, y se sentaron mirando el mar. El pescador les habló, preguntó si necesitaban ayuda, pero ninguno respondió. Solo miraban el horizonte hasta que se levantaron y desaparecieron caminando por la arena. El hombre lo cuenta sin adornos, sin dramatismo, como si se tratara de un hecho cualquiera, pero con la seguridad de que no estaba soñando. Quien ha pasado por ahí de noche sabe que la sensación es distinta. No hay montañas, no hay curvas cerradas ni neblina que puedan justificar alucinaciones. Es una recta interminable con vegetación baja, un lugar donde cualquier figura humana destaca con claridad. Eso hace que los testimonios tengan aún más fuerza. No hay dónde esconderse, no hay sombra que se preste al engaño. Si los ves de frente. Algunos viajeros, sobre todo forasteros, intentan buscar explicaciones. Dicen que quizás se trata de gente que aprovecha la oscuridad para caminar y cortar camino. Otros creen que son bromas locales para asustar a los turistas. Pero ninguno puede explicar por qué todos los relatos coinciden en la ropa deportiva, en la edad juvenil, en el silencio absoluto de las apariciones. Un camionero veterano resumió el sentimiento de muchos. Uno aprende a manejar entre bestias, cansancio y carreteras malas, pero hay cosas con las que no se juega. Esa carretera se cruza con respeto, no por lo que se ve, sino porque sabes que ahí pasó algo que marcó a todos. Los muertos no olvidan, y menos cuando no les dieron la oportunidad de despedirse. Quienes escuchan estas historias deciden por sí mismos qué creer. Algunos optan por la versión racional, otros por el misterio. Pero lo cierto es que, noche tras noche, la carretera a Celestún
sigue siendo recorrida por camioneros, taxistas y viajeros que, de reojo, buscan no confirmar aquello que se ha contado por generaciones. Porque si los ves, dicen, nunca olvidas el rostro de esos jugadores que aún esperan llegar a un partido que jamás se jugó. 7 Cerros. La aparición que acompaña a los choferes rumbo a Bahía de Quino. La carretera que va de Hermosillo hacia Bahía de Quino cruza un tramo conocido como 7 Cerros. No es un trayecto demasiado largo, pero quienes lo recorren con frecuencia saben que tiene una carga extraña, como si el ambiente cambiara en cuanto se entra en esa zona. No se trata de curvas imposibles ni de precipicios, sino de una tensión que no se explica con lo que uno ve a simple vista. Sonora tiene desiertos abiertos, planicies interminables y noches despejadas que parecen no terminar nunca. Sin embargo, en 7 Cerros ocurre algo distinto. Allí la gente asegura encontrarse con una mujer que aparece caminando junto al camino, siempre sola, siempre callada, y que a veces se atreve a cruzar la mirada con los conductores. Los traileros que pasan de noche hablan de ella con naturalidad, como si ya formara parte de las advertencias de la ruta. Aguas con la señora de 7 Cerros, dicen, igual que se menciona un bache o un retén. Nadie sabe exactamente desde cuándo se escucha la historia. Algunos la ubican en los años 60, otros aseguran que desde antes ya había choferes que decían verla. Lo cierto es que la versión no cambia mucho. Una mujer delgada, con ropa clara, que camina lentamente al costado de la carretera. No hace ruido, no levanta la mano para pedir aventón, tampoco parece estar perdida. Simplemente avanza, como si llevara prisa por llegar a un lugar que no se ve. Un chofer que aceptó contar su experiencia recuerda que la primera vez la miró de reojo y le pareció una persona común. Quizá alguien que había tenido un problema con su auto y caminaba de regreso a Hermosillo. Pero cuando volvió a verla en otro viaje, a la misma hora y en el mismo punto, comprendió que no podía tratarse de una coincidencia. Asegura que esa segunda ocasión se armó de valor y la observó un poco más. Dice que la mujer tenía la mirada fija en la carretera, pero cuando sintió que él la estaba viendo, volteó de golpe. Sentí un frío que me recorrió desde el cuello hasta la espalda, como si me hubieran echado agua helada, explica. Aceleró sin pensarlo y durante varios kilómetros no pudo dejar de mirar por el espejo, convencido de que en cualquier momento ella aparecería en el asiento del copiloto. Ese detalle de la mirada es lo que más se repite en los testimonios. Los choferes dicen que nunca hay que cruzar los ojos con la mujer, que ese instante provoca algo imposible de describir con claridad, como si la mente quedara atrapada en un vacío y se perderá el control del volante. Varios accidentes en esa zona han sido atribuidos a esa distracción. Cuando los medios locales reportan choques o volcaduras en 7 Cerros, siempre hay alguien que insinúa que el conductor se atrevió a verla directo a los ojos. No es una versión oficial, claro, pero corre de boca en boca. Un habitante de Bahía de Quino contó que incluso los taxistas prefieren evitar el turno nocturno en esa ruta. La bronca no es que te dé miedo verla, explica. La bronca es que se te queda la cara grabada y no se te borra de la cabeza. Aunque llegues a tu casa, aunque te duermas, sigues pensando en cómo se te quedó viendo. Dice que una vez viajó en colectivo y que, justo al pasar por la zona, el chofer apagó la música y pidió silencio. Nadie entendió hasta que una muchacha comentó en voz baja, «Allí está». Todos miraron hacia la orilla y vieron una figura clara, casi transparente bajo la luz de la luna. El conductor apretó el volante, siguió derecho y nadie más se atrevió a hablar hasta llegar al siguiente poblado. Otros relatos son aún más inquietantes. Un chofer de tráiler confesó que una noche, cansado de tantas historias, decidió detenerse para comprobarlo. Encendió las intermitentes y bajó de la cabina. No había nadie.
Solo escuchaba el viento entre los matorrales secos y el crujido de la grava bajo sus botas. Juró que era un invento, pero cuando volvió a arrancar y avanzó unos metros, allí estaba otra vez, a la derecha de la carretera, caminando igual que siempre. No quiso volver a retar a la leyenda. El diario del Yaqui recogió varias de estas versiones en sus páginas, confirmando que se trata de un fenómeno ampliamente conocido. No es solo una anécdota de borrachos ni una exageración de carretera. Hombres serios, de años manejando en rutas largas, han contado lo mismo sin ganar nada con ello. Algunos incluso prefieren guardar silencio por miedo a que se burlen, pero entre ellos saben que la historia es cierta. La explicación más común es que la mujer fue una viajera que murió en un accidente hace décadas y que desde entonces quedó atrapada en ese tramo. Algunos creen que era madre de familia y que trataba de llegar a su casa en Quino. Otros dicen que era una muchacha que iba a encontrarse con su pareja. No hay registro oficial que confirme quién fue ni cómo murió, pero el vacío de información parece alimentar aún más la leyenda. La gente prefiere no indagar demasiado, como si saberlo con exactitud fuera a darle todavía más fuerza. En noches sin luna, cuando la oscuridad es absoluta y la carretera se ilumina solo con los faros, la tensión aumenta. Los conductores dicen que el aire se siente más pesado, que los sonidos se apagan. En ese silencio, la silueta de la mujer se distingue con más nitidez. Algunos confiesan que hasta han bajado la velocidad por miedo a atropellarla, aunque saben que eso sería imposible. Cuando por fin cruzan los límites de 7 cerros, sienten un alivio inmediato, como si de pronto recuperaran la calma y volvieran a respirar con normalidad. No todos han tenido la suerte de salir bien librados. Hay testimonios de choferes que, al verla, intentaron frenar bruscamente y terminaron volcados. Otros cuentan que un compañero desapareció durante unas horas y fue hallado más adelante, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Lo único que repetía era que la mujer se le había acercado demasiado y que después todo se volvió negro. Nunca volvió a manejar de noche. Lo curioso es que, a pesar del miedo, nadie propone desviar la ruta ni dejar de transitar por esa carretera. La aparición se ha vuelto parte del camino, un recordatorio de que la noche en el desierto guarda misterios que no siempre se pueden explicar. Algunos hasta lo toman como una especie de prueba. Si logras pasar por 7 cerros sin caer en el pánico, puedes recorrer cualquier otro tramo del estado. Un trailero resumió así la experiencia. No importa si crees o no, el día que te toca verla, entiendes que no todo está en tus manos. Puedes tener el camión más moderno, las luces más potentes, la música más fuerte. Y de todos modos, cuando ella aparece, lo único que quieres es salir de ahí. Ese mismo hombre agregó que, desde su encuentro, nunca vuelve a mirar hacia la orilla. Mantiene la vista al frente y reza bajito, esperando no sentir otra vez el peso de esos ojos sobre él. Con el tiempo, la leyenda se ha convertido en advertencia para los nuevos choferes. Quienes apenas comienzan en la ruta escuchan de los veteranos una regla sencilla. Si la ves, no la mires. Esa frase parece bastar para transmitir todo el miedo acumulado durante años. No es necesario explicar más. La aparición de 7 cerros sigue viva porque quienes la han visto no pueden olvidarla. No se trata de un cuento que se escucha una vez y luego se archiva en la memoria. Es un recuerdo que regresa de manera inesperada. En una noche tranquila, en el silencio de una cabina, en un camino solitario. Y mientras haya quienes conduzcan hacia Bahía de Quino, la mujer seguirá caminando al costado, esperando quizás a que alguien se atreva a mirarla de nuevo. Por eso, cada vez que me toca pasar por allí, lo pienso 2 veces. Pongo la música, bajo un poco la ventana para sentir el aire y me obligo a no mirar hacia los costados. No es que no crea en las leyendas, es que ya escuché suficientes testimonios como para querer comprobarlo por mi cuenta. Prefiero llegar con bien a mi destino antes que cargar con esa mirada en la memoria.
Y si algún día alguien me pregunta si de verdad existe, mi respuesta será la misma que he escuchado tantas veces. Mejor no la busques, porque si ella te encuentra, no la vas a olvidar jamás. Guaymas Empalme. La mujer de blanco en la carretera maldita. Dicen que hay caminos en los que el viento arrastra más que polvo. Trae consigo los lamentos de los que partieron de este mundo de manera injusta. Y pocos lugares en Sonora tienen un peso tan marcado como la carretera que une a Guaymas con Empalme. Son apenas unos kilómetros de asfalto, pero basta con recorrerlos de noche para entender por qué muchos traileros y taxistas aún hablan con voz baja cuando recuerdan lo que han visto allí. La historia que más resuena se remonta a los años 70, cuando en un pequeño bar conocido como Las Batuecas trabajaba una mujer joven. Nadie recuerda su nombre con certeza. Algunos dicen que era Carmen, otros aseguran que se llamaba Teresa. Lo único en lo que todos coinciden es en su belleza y en la desgracia que la alcanzó una madrugada, cuando apareció muerta a un costado de la carretera, vestida de blanco. Desde entonces, su presencia se convirtió en una advertencia y en un misterio que se niega a desvanecerse. Una noche de verano, un trailero apodado El Güero conducía rumbo a Empalme. El calor se pegaba al parabrisas como una manta húmeda, y el motor de su tráiler rugía mientras las luces delanteras cortaban la oscuridad. De pronto, a un costado del camino, alcanzó a distinguir una figura femenina parada en silencio, con un vestido largo que se movía apenas con la brisa marina. Al pasar junto a ella, levantó la vista al retrovisor por costumbre, y casi se le sale el corazón del pecho. La mujer ya no estaba en el camino. Estaba sentada en el asiento del copiloto, con las manos sobre las rodillas, mirándolo fijamente. El hombre dio un volantazo, casi se salió de la carretera y juró que aquella noche manejó el resto del tramo sin atreverse a mirar de reojo. Al llegar a la primera gasolinera, volteó, y el asiento estaba vacío. Otro relato, contado por un taxista que hacía base en la central de Guaymas, habla de una pasajera silenciosa que le pidió un viaje hacia Empalme. Se subió sin pronunciar palabra, solo señaló con un gesto hacia adelante. El conductor intentó iniciar conversación, pero ella no respondía. Avanzó unos kilómetros hasta que, al mirar el retrovisor, se dio cuenta de que los labios de la mujer se movían, como murmurando algo que él no podía entender. Era como si estuviera rezando o como si me maldijera, dijo. Cuando por fin se animó a girar la cabeza, no había nadie. El asiento estaba vacío, pero aún sentía el calor de un cuerpo sentado allí, como si alguien hubiera estado acompañándolo. En otra ocasión, un camión de carga que transportaba cerveza se volcó en una curva peligrosa del tramo. El chofer alcanzó a decir, antes de morir en el hospital, que un rostro apareció en el espejo y que eso lo distrajo justo antes del accidente. Desde entonces, muchos aseguran que la dama de blanco no solo se deja ver, también provoca percances, como si quisiera arrastrar a otros a compartir su destino. Un joven ayudante de camión, entrevistado décadas después, relató que una madrugada sintió que alguien le tocaba el hombro. Pensó que era su patrón, que conducía, pero cuando lo volteó a ver, se dio cuenta de que el hombre estaba con ambas manos en el volante, concentrado en la curva. Al mirar hacia atrás, vio por un instante el rostro de una mujer con los labios pintados de rojo y un hilo de sangre en el cuello. No grité porque se me fue el aire, contó. Lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y rezar para que se bajara pronto. Los viejos del lugar dicen que la mujer trabajaba en aquel bar, un sitio conocido por los traileros de la región. Una noche, al salir, alguien la siguió. Nadie supo si fue un cliente celoso o algún desconocido, pero la encontraron al amanecer tirada en la terracería, con la mirada perdida hacia el cielo. Desde entonces, su figura se aparece sobre todo a los conductores que viajan solos, a los que se les ocurre parar en los caminos solitarios
o a los que llevan prisa y manejan con exceso de velocidad. Un exmilitar que después se dedicó a manejar autobuses de pasajeros contó que durante un turno nocturno sintió que alguien se sentaba justo detrás de él. Primero escuchó el rechinido del asiento y pensó que era alguno de sus pasajeros cambiando de lugar. Pero cuando se volteó, vio que todos dormían en sus lugares, menos una mujer de vestido claro, con el rostro parcialmente cubierto por el cabello. Me dijo, aquí me dejaron. ¿Me llevas?, recordó el hombre, con la voz todavía temblorosa después de tantos años. Al intentar contestarle, la figura se desvaneció, dejando un frío extraño que lo acompañó todo el camino. No son solo los transportistas quienes aseguran haber tenido estos encuentros. Pobladores de las comunidades cercanas cuentan que, en las noches sin luna, es común ver a una mujer caminar junto a la carretera, descalza, con la mirada baja. Cuando alguien intenta detenerse para ofrecerle un aventón, desaparece frente a los ojos de los testigos. Algunos dicen que, si insistes en hablarle, corres el riesgo de perder el control del vehículo y terminar en el barranco. La fama del espectro ha sido tal que incluso la policía de caminos recibe reportes de apariciones. Un oficial retirado contó que en varias ocasiones le tocó atender choques en la zona, y en más de uno los sobrevivientes hablaban de una señora de blanco que se atravesaba de repente. Aunque los peritajes casi siempre apuntaban a exceso de velocidad o a la curva peligrosa, la coincidencia de los relatos levantaba sospechas. A medida que los años pasaban, la carretera fue modernizándose, con señalamientos y alumbrado en ciertos tramos. Pero ni la tecnología ni el tráfico constante han logrado borrar la sensación de que hay algo más en ese lugar. Algunos traileros confiesan que prefieren hacer una parada antes de entrar a esa recta y esperar a que pase la madrugada. Otros tocan el claxon 3 veces al entrar, como si anunciaran su presencia sirviera para que la mujer se mantuviera alejada. Un caso reciente volvió a poner la leyenda en boca de todos. Un conductor de plataforma digital contó en redes sociales que una pasajera le pidió llevarla a un punto en la carretera. El trayecto fue silencioso, pero cuando él volteó para cobrarle al llegar, el asiento estaba vacío y el dinero ya estaba en el tablero. Lo extraño fue que los billetes se deshicieron en su mano, como si fueran polvo viejo. Muchos lo tomaron como un invento para conseguir seguidores, pero otros lo señalaron como una prueba más de que la historia sigue viva. Los testimonios coinciden en un detalle. Siempre aparece con un vestido blanco, a veces limpio, a veces manchado. Nunca pide ir a otro sitio que no sea Empalme o un punto cercano al bar donde trabajaba. Y jamás llega al destino. Se esfuma antes, casi siempre cuando el vehículo cruza la curva donde ocurrió aquel accidente en los 70. Los ancianos del puerto dicen que su espíritu no encuentra descanso porque nunca se descubrió al responsable de su muerte. Se habla de un cliente celoso, de un policía corrupto, incluso de un marino que la cortejaba y que, al ser rechazado, terminó por asesinarla. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es un hecho es que la curva, desde entonces, se volvió escenario de decenas de accidentes, unos leves, otros fatales. Quienes aún manejan por esa vía recomiendan 2 cosas: no voltear al retrovisor y no dar aventones de noche. Y aunque suene a exageración, basta con ver la manera en que los camioneros más curtidos se persignan antes de cruzar por ahí para entender que el miedo no es gratuito. Algunos viajeros cuentan que, incluso de día, el lugar se siente extraño. La brisa marina trae un olor metálico que no corresponde con el mar. Otros han encontrado flores marchitas a la orilla del camino, como si alguien intentara recordar a la mujer con ofrendas improvisadas. Y siempre hay rumores de que, cada cierto tiempo, una nueva víctima se suma a la lista de los que vieron su rostro en el espejo. Cada vez que paso por ese tramo, bajo un poco la música y me concentro en el camino. No me atrevo a mirar los espejos más de lo necesario.
Tal vez son solo historias para espantar a los forasteros, pero yo he visto cómo hasta el conductor más valiente baja la voz cuando se menciona a la mujer de blanco de Guaymas Empalme. Y uno aprende que, en estas carreteras solitarias, la prudencia es más que una virtud. Puede ser la diferencia entre llegar a casa o no volver jamás. La anciana de las salidas de la CDMX. Cuando ignorar a una autoestopista trae consecuencias, cualquiera que haya salido de madrugada de la Ciudad de México rumbo a Querétaro, Puebla o Toluca, sabe que esas avenidas largas, iluminadas a medias y con tramos desolados, guardan su propio misterio. Los choferes veteranos dicen que no importa qué ruta tomes, tarde o temprano, escucharás hablar de la anciana que aparece en las salidas, levantando la mano, pidiendo aventón hacia un hospital. Algunos cuentan la anécdota como si fuera un simple chisme de carretera. Otros lo narran con un nerviosismo que no parece inventado. Yo mismo escuché la historia por primera vez en una fonda para traileros cerca de Tlalpan. Un hombre grande, con la camisa abierta y la voz ronca de tanto fumar, me aseguró que él la había visto. No lo contó como leyenda, sino como quien se desahoga de algo que lo persigue cada vez que maneja de noche. Se ve chiquita, frágil, como tu abuelita, pero lo que provoca no es de Dios, dijo antes de vaciarse el vaso de café. La descripción siempre coincide. Una mujer de cabello blanco, encorvada, que cubre la mayor parte de su rostro con un rebozo oscuro. Parece salida de otro tiempo. Nunca se muestra en calles transitadas, solo en esos puntos donde la ciudad ya se va quedando atrás y los anuncios de hospitales privados contrastan con la soledad del camino. Levanta la mano con un movimiento lento, como si cada hueso le pesara. Y ahí comienza el dilema. Los conductores que se han detenido aseguran que ella desaparece en cuanto uno abre la puerta. Ni se sube, ni habla, ni siquiera agradece, simplemente se esfuma. Algunos piensan que se trata de una alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, los relatos más perturbadores son de quienes deciden no frenar. Ahí es donde las cosas cambian de tono. Varios choferes han descrito lo mismo. Apenas aceleran, la mujer se materializa a un costado del vehículo, como si pudiera avanzar a la misma velocidad. Golpea con las manos huesudas la ventanilla y sin previo aviso se lanza contra el parabrisas. No queda rastro físico, ni golpes en el vidrio, pero el susto es tan brutal que más de uno termina perdiendo el control. Hay reportes de choferes con infartos fulminantes justo después de ese encuentro. Un taxista que conocí en la Central del Norte me confesó que nunca volvió a tomar servicio hacia el aeropuerto en la madrugada después de verla. Era invierno y estaba bajando por circuito interior cuando la distinguió parada junto al acotamiento. Me dijo que al principio pensó que era una viejita perdida y que incluso redujo la velocidad para preguntarle si necesitaba ayuda, pero apenas su mirada se cruzó con la silueta, el motor se le apagó. Los faros parpadearon como si la batería estuviera muerta, aunque el coche estaba en perfecto estado. Al volver a encender, la mujer estaba de frente contra su parabrisas, con la cabeza gacha, respirando con dificultad. Él gritó, se cubrió el rostro y al quitar las manos ya no había nadie. Desde entonces asegura que el olor a tierra húmeda se le quedó impregnado en el auto, aunque lo lavara varias veces. Los traileros coinciden en que esa aparición se da sobre todo entre las 2 y las 4 de la madrugada. No importa si vienes cargado de mercancía o conduces un coche familiar. Si ella decide mostrarse, lo hará. Y lo más inquietante es que los accidentes en esas horas casi siempre terminan con explicaciones incompletas, derrapes sin motivo, choques frontales en rectas vacías, volcaduras de camiones pesados que iban a baja velocidad. Recuerdo una entrevista en radio con un paramédico que trabajaba en la zona de Chalco. Comentó que en su guardia nocturna atendieron a un chofer que juraba haber esquivado a una anciana que se atravesó de golpe. El hombre estaba en estado de shock, repitiendo una y otra vez que la señora lo había seguido durante varios kilómetros. Los peritos revisaron el sitio
y no hallar huellas de impacto ni rastro de peatón. Solo el camión hecho pedazos. No es raro que las carreteras mexicanas tengan sus propias leyendas. Sin embargo, la de esta anciana destaca por su carácter vengativo. La gente cree que no soporta ser ignorada. Tal vez en vida fue una mujer que murió desatendida, abandonada en un hospital. Otros dicen que se trata del espíritu de una partera de barrio que ayudaba a dar a luz en condiciones precarias y que nunca recibió reconocimiento. Sea como sea, el común denominador es que castiga a quienes la ven y no se detienen. He escuchado testimonios de guardias de seguridad que trabajan en casetas. Ellos cuentan que algunas noches los automovilistas llegan pálidos, temblando, y se estacionan un rato antes de seguir su camino. No es normal ver a alguien así de asustado, me comentó uno. Cuando pasa, sabemos que la viejita anduvo rondando. Incluso hay empleados que prefieren no cubrir turnos nocturnos para evitar cruzarse con esa figura. Lo más extraño es que hay ocasiones en las que varios conductores aseguran haberla visto la misma noche, en distintos puntos de salida de la ciudad. Uno en Indios Verdes, otro en Zaragoza y otro más rumbo a la México-Toluca. ¿Cómo puede estar en tantos lugares a la vez? Nadie tiene explicación. Pero cuando escuchas 3 relatos distintos en menos de una semana, el escepticismo empieza a tambalearse. Un compañero que manejaba un autobús de pasajeros me relató algo que todavía le quiebra la voz. Eran cerca de las 3 de la mañana y llevaba 20 personas dormidas. En la salida hacia Cuernavaca, vio a la anciana parada con la mano levantada. No frenó, pero al mirar por el retrovisor notó que ya estaba sentada en el pasillo, avanzando poco a poco entre los asientos. Los pasajeros seguían dormidos. Nadie reaccionó. Él pisó el acelerador con tanta fuerza que casi descompone el motor. En cuanto entró a la caseta, volteó de nuevo y ya no había nada. Esa noche se juró a sí mismo no volver a conducir solo de madrugada. Lo curioso es que quienes logran contar su encuentro siempre terminan con una especie de advertencia. Nadie lo narra como simple mito urbano. Hablan con la seriedad de quien tocó algo que no debería existir. Hay un acuerdo tácito entre los que conocen el tema. Si manejas de noche por esas salidas, no viajes solo, y si ves a la anciana, no la mires demasiado tiempo. Un trailero de Veracruz me lo resumió con una frase que no se me olvida. Esa señora no quiere llegar a ningún hospital. Quiere que tú seas su último destino. Lo dijo sin dramatismos, mientras arreglaba las lonas de su camión, como si hablara de cualquier cosa cotidiana. Y eso es lo que más hiela la sangre, la naturalidad con la que lo cuentan. Algunos pensarán que todo esto son exageraciones, que el cansancio, la oscuridad y el miedo colectivo inventan figuras que en realidad no están ahí. Pero basta recorrer esos caminos en silencio, con las luces altas y la radio apagada, para entender por qué nadie se atreve a jurar que es mentira. Hay una sensación de vigilancia, un peso en el aire que se intensifica a medida que dejas la ciudad atrás. No necesitas ver a la anciana para sentir que algo acecha. Yo nunca la he encontrado de frente, y no sé qué haría si llegara a sucederme. Lo que sí sé es que cada vez que paso por una de esas salidas, bajo un poco la velocidad y aprieto el volante con más fuerza. Miro de reojo, esperando no distinguir esa figura encorvada en la orilla del camino. Porque si algún día la veo, no estoy seguro de que me quede la calma suficiente para decidir entre frenar o acelerar. Las carreteras guardan sus secretos, y la Ciudad de México, con sus avenidas interminables, no es la excepción. La anciana es uno de esos relatos que sobreviven porque nadie se atreve a desmentirlos del todo. Quienes se cruzaron con ella ya no vuelven a manejar igual. Y quienes solo escuchamos las historias, aprendemos a respetar la advertencia. Nunca viajes solo de madrugada y, sobre todo, no ignores lo que se aparece en el camino. El carro rojo de las brujas. Desapariciones en la México-Cuernavaca.
Hay carreteras en México que se vuelven parte de las conversaciones nocturnas entre traileros, taxistas y gente que vive en las orillas. Una de ellas es la autopista México-Cuernavaca, tan transitada en días festivos y tan solitaria en madrugadas pesadas. Entre la niebla que a veces baja desde el Ajusco y el calor extraño que se siente cuando uno se acerca a Morelos, se ha tejido la historia de un carro rojo que muchos aseguran haber visto y que pocos se atreven a mencionar sin un escalofrío. Dicen que aparece después de medianoche, cuando el tránsito es escaso y los hombres que viajan solos empiezan a distraerse con el cansancio. Lo describen como un auto lujoso, reluciente incluso en la penumbra, como recién salido de una agencia. Dentro van 5 mujeres jóvenes, tan atractivas que resulta imposible no voltear a mirarlas. No se trata de una visión borrosa ni de un espejismo. Quienes lo cuentan juran que el carro está tan bien definido como cualquier otro vehículo en la carretera. La diferencia es que nunca se le ve la placa y jamás se le alcanza aunque se intente acelerar. Los relatos coinciden en algo inquietante. Solo los hombres lo distinguen. Si viaja una familia completa o un grupo mixto, el carro no se aparece. En cambio, cuando un conductor solitario lo encuentra, el coche rojo avanza despacio a su lado, casi invitando a seguirlo. Algunos aseguran que las mujeres hacen señas desde la ventanilla. Otras veces basta una sonrisa fugaz para que el incauto decida detenerse. Un trailero de Morelos contó que una madrugada, bajando por Tres Marías, notó cómo el carro rojo se le emparejó. Las mujeres reían, levantaban botellas como si brindaran y lo invitaban a unirse a la fiesta. El hombre, tentado por la escena, pensó en frenar, pero de pronto recordó las advertencias de otros colegas. Si lo ves, no te detengas. A más de uno se lo tragó la tierra después de subirse a ese carro. No todos han tenido esa suerte. La Policía Federal de Caminos llegó a recibir reportes de choferes desaparecidos en tramos donde nadie vio accidente alguno. Los vehículos de esas víctimas eran hallados días después, vacíos y con las puertas abiertas, como si los hubieran abandonado deprisa. No había huellas de violencia, tampoco rastros de sangre, simplemente la sensación de que el conductor se había desvanecido. Un taxista de la capital relató en una entrevista que una noche, mientras llevaba a un cliente hacia Cuernavaca, distinguió el carro rojo adelantándose. El pasajero, curioso, le preguntó por qué lo miraba tanto, pero él guardó silencio. Se dio cuenta de que el cliente no veía nada. Al cabo de unos minutos, el carro desapareció entre las curvas y al taxista lo invadió un frío extraño. A la semana siguiente supo que otro colega, que conducía solo en esa misma franja horaria, jamás regresó a casa. Algunos testigos han afirmado que, al ceder a la tentación y detenerse, las puertas del carro rojo se abren solas. Dentro, el aroma es embriagador, una mezcla de perfume caro y humo dulzón. Los hombres entran convencidos de estar a punto de vivir una aventura, pero nunca vuelven a bajar. Nadie los ha visto salir ni regresar al camino. El carro simplemente arranca y se pierde. Las interpretaciones son muchas. En pueblos cercanos, la leyenda asegura que se trata de brujas que viajan disfrazadas de mujeres hermosas para atraer a los hombres y sacrificarlos en rituales. Otros sostienen que son demonios que colectan almas masculinas, un pago eterno que se cobra en esa autopista donde tantos han muerto en accidentes. Incluso hay quienes creen que el auto mismo está maldito, que no importa quién lo conduzca, siempre repetirá el ciclo de atrapar víctimas. En el año 2001, un estudiante de la UNAM que regresaba de una fiesta con 2 amigos tuvo un encuentro peculiar. Él manejaba, mientras sus acompañantes dormitaban. En un punto de la carretera, vio cómo el carro rojo apareció en el retrovisor y luego se adelantó, ocupando el carril contiguo. Asegura que las mujeres lo miraban directamente, con una insistencia incómoda.
Pensó en seguirlo, pero algo lo detuvo. A la mañana siguiente, cuando comentó el suceso, sus amigos se rieron. No vimos nada, seguro estabas alucinando por el cansancio. Lo perturbador fue que, unos días después, otro joven de su misma facultad desapareció tras viajar solo por esa ruta. Las historias no paran. Hay un guardia de caseta que asegura haber visto cómo un coche rojo pasó a toda velocidad, con música retumbando desde dentro. Lo extraño fue que, segundos después, al revisar las cámaras, ningún vehículo aparecía registrado en la barrera de pago. El hombre, nervioso, decidió no hablar mucho del tema hasta que otro compañero le confesó haber presenciado lo mismo. La narrativa se mantiene viva porque siempre surge un nuevo testimonio. Los traileros, que suelen recorrer de noche para evitar el tráfico, son los que más advierten a los novatos. Si ves un carro rojo lleno de mujeres, no lo mires, no lo sigas, no frenes, métete en tu cabina, pon música y piensa en otra cosa. Nadie quiere correr la suerte de aquellos que desaparecieron sin explicación. Hay un detalle inquietante que pocos se atreven a mencionar. Algunos hombres, antes de desvanecerse, enviaron mensajes a sus conocidos. En ellos decían que estaban por tener la mejor noche de su vida, o que acababan de conocer a unas chicas increíbles en un carro rojo. Esos mensajes fueron lo último que se supo de ellos. Después, silencio. No falta quien intenta racionalizar la leyenda. Hablan de bandas que secuestran a hombres solos, de alucinaciones provocadas por el cansancio y la monotonía del camino, o de coincidencias que la gente convierte en mito. Pero quienes han visto el carro en carne propia aseguran que no hay lógica que lo explique. ¿Cómo se entiende que solo algunos lo distingan y otros no? ¿Cómo se justifica que aparezca y desaparezca sin dejar rastro? El ambiente de la México-Cuernavaca ayuda a que la leyenda cobre fuerza. La neblina que se forma de repente, las curvas que obligan a disminuir la velocidad, los tramos oscuros donde no hay alumbrado y la sensación de soledad, todo contribuye a que cualquier aparición resulte más perturbadora. La mente juega malas pasadas, sí, pero el miedo auténtico viene de escuchar que siempre son las mismas descripciones, repetidas por personas que nunca se conocieron. En reuniones familiares o entre amigos, basta que alguien mencione el carro rojo para que la conversación se llene de murmullos y anécdotas. Todos conocen a alguien que asegura haberlo visto o que jura que un pariente desapareció después de encontrarse con él. Puede sonar exagerado, pero la consistencia de los relatos le da un peso difícil de ignorar. La última vez que escuché de un avistamiento fue hace apenas unos meses. Un joven que viajaba hacia Morelos afirmó que el auto se emparejó con él en plena madrugada. Reconoció a las mujeres dentro y, en lugar de frenar, decidió pisar el acelerador. Asegura que, aunque llegó a los 150 kilómetros por hora, el carro rojo no quedó atrás, sino que desapareció de golpe como si se hubiera deshecho en el aire. El muchacho llegó pálido a su destino y desde entonces evita manejar solo por esa carretera. No sé si la leyenda es real en el sentido literal, pero sí he notado cómo cambia el ánimo de quienes hablan del tema. Nadie lo cuenta con ligereza. Hay tensión en la voz, miradas que se pierden hacia la ventana, silencios prolongados que parecen contener recuerdos incómodos. Algo hay en esa autopista que despierta una mezcla de fascinación y miedo. Y quizá eso sea lo más peligroso, la tentación, porque el carro rojo no se aparece como una amenaza evidente, sino como una promesa. No asusta con gritos ni con gestos violentos. Al contrario, ofrece belleza, compañía y diversión en un lugar donde el cansancio y la soledad pesan. ¿Cuántos no habrán caído por querer olvidar un rato su rutina? Si alguna vez te toca manejar de noche por la México-Cuernavaca y ves un carro rojo lleno de mujeres que te sonríen, piénsalo 2 veces. Puede que sea un simple auto cualquiera, pero también podría ser el mismo del que tantos hablan. Y si es así,
Recuerda el consejo que repiten los viejos choferes. No frenes, no contestes la invitación. La carretera guarda secretos que nadie logra explicar y, a veces, la única forma de sobrevivir es no tentar a la suerte. La mujer asesinada en el kilómetro 49, fantasma de la novia en la carretera México-Cuernavaca. Muchos traileros y automovilistas que han recorrido la autopista México-Cuernavaca, especialmente en dirección hacia la sierra, conocen de oídas lo que ocurrió en el kilómetro 49. No es una leyenda inventada a la ligera, está basada en un hecho sangriento, una tragedia que dejó cicatriz en la memoria de la gente de la zona. Lo cuentan con ese tono de advertencia que no se usa para asustar, sino para poner en guardia al que escucha. Dicen que fue en los años 70, cuando una joven viajaba rumbo a Cuernavaca recién casada. Había salido de la ciudad con su esposo, vestida todavía con el traje blanco de la boda. No había pasado mucho tiempo del enlace y, según versiones, en el camino, ella descubrió algo que no debía. Una infidelidad confesada de forma brutal en medio de la carretera, una discusión cargada de rabia y orgullo masculino. Lo que siguió fue una escena de horror. El hombre la atacó con un cuchillo, dejándola malherida en la oscuridad del tramo. Ella intentó pedir ayuda como pudo, ensangrentada y tambaleante sobre el asfalto. Una camioneta se detuvo, la recogió y aceleró rumbo al hospital, pero nunca llegó con vida. Murió antes de recibir auxilio, con el vestido empapado de sangre. Desde entonces, en ese punto exacto, han pasado cosas que no tienen explicación fácil. Conductores aseguran que ven a una mujer vestida de novia parada junto a la carretera. Algunos dicen que la distinguen con claridad, pidiendo ayuda con la mano levantada. Otros la describen más difusa, como si la figura se formara de golpe frente al parabrisas, obligando al chofer a frenar de improviso. Lo curioso es que todos coinciden en algo: la desesperación en el rostro, el gesto de alguien que sabe que se está desangrando. Hay testimonios que ponen la piel de gallina. Un trailero que llevaba frutas de madrugada relató que, al llegar al kilómetro 49, vio a la mujer con su vestido manchado. No quiso detenerse. Aceleró, mirando de reojo por el retrovisor, y fue ahí donde casi se le sale el corazón. Ella estaba sentada en el asiento trasero, como si hubiera subido sin abrir puertas ni ventanas. La vi de reojo, estaba recargada, respirando fuerte. Yo mismo escuchaba cómo intentaba hablar, como si me pidiera que no la dejara morir otra vez, contó después. El hombre tuvo que orillarse. Cuando volteó para enfrentarla, el asiento estaba vacío. No se trata de una sola experiencia aislada. Taxistas de la ruta México-Cuernavaca la conocen bien. Aseguran que de vez en cuando alguien les pide detenerse justo a esa altura. Cuando giran para abrir la puerta trasera, no hay nadie. O peor aún, alcanzan a ver la silueta de una mujer ya sentada en el asiento, pero antes de poder reaccionar, desaparece como si nunca hubiera estado allí. Algunos no lo cuentan en tono de broma, sino con una seriedad que inquieta. Uno de ellos dijo que, después de verla en su retrovisor, no pudo volver a manejar de noche por esa autopista. Tenía pesadillas en las que la mujer lo miraba fijo, como acusándolo de no haber frenado para ayudar. La historia se volvió tan conocida que incluso se filmaron cortos y escenas de películas inspiradas en este relato. Los productores lo vendían como leyenda mexicana, pero para los que conducen por ahí no es un cuento de ficción, es una advertencia. El kilómetro 49 tiene mala fama también por los accidentes. Más de un conductor ha perdido el control en curvas cercanas, y los lugareños no dudan en relacionarlo con la aparición de la novia. Aseguran que, si alguien se atreve a ignorarla, ella se hace presente de la peor manera. Aparece de golpe frente al parabrisas, y la impresión es tan fuerte que provoca volantazos y choques. Hay registros de percances inexplicables en ese tramo, autos volcados sin razón clara, choferes que juran haber visto una figura antes de perder el control.
No falta quien intente darle otra explicación. Un policía de tránsito retirado comentó que muchas veces el cansancio y la sugestión pueden hacer ver cosas que no están ahí. Sin embargo, cuando se le preguntó si él mismo había tenido experiencias extrañas, bajó la voz y admitió que una noche, durante un operativo, escuchó golpes en la puerta trasera de su patrulla. Estaba estacionado justo en el kilómetro 49. Salió a revisar, convencido de que algún borracho pedía aventón. No había nadie, solo un rastro de agua con tierra, como huellas de vestido arrastrado. Lo inquietante no es solo lo que los choferes ven, sino lo que sienten. Muchos describen un frío repentino dentro del vehículo, un olor a hierro que asocian con la sangre. Otros hablan de un peso extraño en el asiento trasero, como si alguien invisible se dejara caer. Detalles pequeños que no se pueden comprobar, pero que hacen que las personas recuerden perfectamente la hora, la curva y la marca del kilómetro. Con el paso de los años, la novia del kilómetro 49 se convirtió en parte de la cultura popular. Los vecinos la cuentan como parte de su identidad, pero siempre con ese tono de respeto, como quien habla de algo que no conviene provocar. Nadie se atreve a bromear demasiado cuando maneja por ahí de noche. Es común que los traileros, al aproximarse, crucen los dedos o murmuren una oración. Dicen que lo hacen por costumbre, para no llamar su atención. En un documental local se entrevistó a un paramédico retirado que aseguraba haber respondido a varios llamados en esa zona. Una de esas veces, en los 90, recibió el reporte de un accidente menor. Cuando llegó, encontró al conductor desmayado en su asiento. Al reanimarlo, el hombre repetía con desesperación: "No era humana, no era humana". Sin embargo, no tenía golpes graves, solo la impresión marcada en el rostro. Incluso los más escépticos, los que nunca han visto nada, evitan conducir solos por esa autopista en la madrugada. Prefieren ir acompañados, como si la presencia de otra persona pudiera amortiguar lo que pueda pasar. Y aunque muchos dicen que jamás se toparon con la novia del 49, todos conocen a alguien que sí. Yo mismo pasé por ahí una vez, ya entrada la noche. No vi nada, pero la tensión en el aire es innegable. Uno conduce con el estómago apretado, esperando que en cualquier momento algo se cruce frente a los faros. Y aunque llegué sin novedad, lo cierto es que el tramo no se me olvida. Hay carreteras que uno recorre sin más, pero ese kilómetro queda grabado en la memoria. Lo que pasó con aquella mujer fue una desgracia real, una vida joven arrancada con violencia en plena luna de miel. Quizá lo que algunos ven no sea un fantasma como tal, sino el reflejo de una muerte injusta que no encontró descanso. Pero sea lo que sea, el kilómetro 49 sigue siendo un punto de miedo, un lugar donde muchos han sentido que no viajan solos. Y aquí viene lo que más me hace pensar. Cuando escucho esas historias, no dudo de la gente que las cuenta. Tal vez la novia ya no busca justicia, quizás solo espera que alguien la escuche, que alguien detenga el auto y se quede a su lado un momento. Tal vez lo único que pide es no volver a morir sola. Por eso, si alguna noche recorres esa autopista y ves a una mujer vestida de blanco en el arcén, piénsalo bien. Puedes acelerar y convencerte de que solo fue tu imaginación, pero también puede que se siente contigo atrás. Y entonces, quieras o no, ya no estarás viajando solo.